Quizá ya hayas experimentado esa sensación, un incómodo silencioso, una agitación innombrada que reside en lo más profundo del pecho. Vives tus días, cumples con tus obligaciones, sonríes a las personas, pero cuando llega la noche y el silencio se instala, una sensación extraña te visita, la sensación de que algo falta, de que existe una parte de ti, una versión tuya, encerrada en algún lugar que no puedes acceder. Intentas ignorarlo, distraerte con el trabajo, con las series, con la vida de los demás en las redes sociales, pero el sentimiento regresa. Es como escuchar una música apagada, proveniente de una habitación cerrada de tu propia casa. Sabes que está allí, pero no logras abrir la puerta. Esa sensación se manifiesta de formas extrañas, una rabia que explota sin aviso por una razón trivial, una tristeza que te invade en un día soleado, sin ninguna causa aparente, una necesidad de abandonar todo y huir a un lugar donde nadie te conozca. Te miras en el espejo y, a veces, no te reconoces por completo. ¿Quién es esa persona que reacciona así? ¿Por qué siento esa atracción por cosas que, en teoría, no debería desear? ¿Por qué me saboteo cuando estoy tan cerca de lograr algo que afirmo querer? Las respuestas que te das a ti mismo son siempre lógicas, racionales. Estoy estresado, es el cansancio. Necesito unas vacaciones. Pero, ¿y si fuera algo más profundo? ¿Y si esas reacciones, estos sentimientos que parecen no tener sentido, son en realidad mensajes? Señales de deseos que has aprendido a enterrar tan hondo que ni siquiera recuerdas que existen. Deseos que la vida, las reglas, los miedos, te han enseñado a reprimir. ¿Es el problema el mundo exterior o esa fuerza desconocida que actúa en tu interior? ¿Es la vida que estás viviendo realmente tuya o simplemente la vida que has podido construir sobre todo aquello que te obligaste a olvidar? ¿No estará tu felicidad siendo silenciosamente controlada por aquello que más temes admitir que deseas? Porque no necesitas vivir como un extraño en tu propio interior. Debes aprender a escuchar los susurros de tu alma antes de que se conviertan en gritos. Y hoy vamos a comenzar a abrir esa puerta. Si esto tiene sentido hasta aquí, dale a me gusta para que sepa que quieres más contenidos de este tipo. El primer signo de que tus deseos reprimidos están en control es algo que probablemente ya has hecho, pero quizás nunca hayas entendido por qué. Es la proyección. En términos simples, consiste en cuando señalas en la otra persona, con una intensidad fuera de lo común, aquello que no puedes aceptar en ti mismo. Piensa en esa persona que conoces, que critica ferozmente la búsqueda de libertad de los demás, que juzga cada paso de alguien que decide vivir de una manera menos convencional. Ella habla con una certeza, con una autoridad moral que impresiona, señala con el dedo, condena, se siente ofendida por la forma en que otros eligen vivir, pero si observases detenidamente, ¿qué descubrirías tras toda esa crítica? Tal vez un deseo profundo e insatisfecho por la misma libertad que tanto condena. Le ocurrió a Marcos, un hombre que pasó toda su vida siguiendo el guión establecido: universidad, empleo estable, matrimonio, hijos, todo según las reglas. Para él, la vida era una línea recta, un camino lleno de responsabilidades, y sentía un desprecio, casi un odio, por un primo que vivía de manera completamente distinta. El primo era músico, viajaba por el país con su banda, no tenía una vivienda fija, no se preocupaba por las cuentas ni por el mañana. Marcos lo llamaba irresponsable, soñador, fracasado. En todas las reuniones familiares encontraba la manera de criticar el estilo de vida del primo, de minimizar sus elecciones. Vivir de la música no es vivir, solía decir. Al final, la realidad golpea la puerta. Lo que Marcos no percibía era que cada crítica era un grito silenciado de su propia alma. En la adolescencia, su gran sueño era ser fotógrafo. Tenía talento, sentía pasión. Pero su padre, un hombre rígido, decía que la fotografía no llena el estómago. Marcos, temeroso de decepcionar, de fracasar, guardó la cámara, guardó el sueño y se puso el traje que su padre esperaba que llevase. El deseo no desapareció, solo fue reprimido. Y como una energía que no puede ser destruida, tuvo que encontrar una válvula de escape. Esa válvula era su primo.
Al atacar la libertad del otro, Marcos, en realidad, estaba atacando su propio deseo dormido. Era más fácil juzgar al primo como un irresponsable que admitir para sí mismo que él, Marcos, había sido un cobarde, que había renunciado a su sueño por miedo. La rabia que sentía no era por el primo, sino por la vida que él mismo no había tenido el valor de vivir. Entonces, obsérvate a ti mismo. Esas críticas que haces con mayor pasión, esas cosas que te molestan en los demás de forma desproporcionada, pueden ser un espejo que refleja el deseo que no te permites sentir, la libertad que no te permites tener, la valentía que no te atreves a expresar. La primera señal es esta: cuando lo que más juzgas en otro es, en realidad, lo que más secretamente deseas para ti. La segunda señal es aún más sutil y quizás por ello más peligrosa. Son las reacciones emocionales desproporcionadas. Conoce ese día en el que todo parece normal y de repente sucede una pequeña cosa y explota. Alguien le cierra en el tráfico y siente una ola de furia que dura horas. Un amigo hace una broma inofensiva y se siente profundamente ofendido, cargando con esa amargura durante días. O al contrario, un pequeño gesto de amabilidad de un desconocido le hace llorar, una emoción tan intensa que ni siquiera comprende de dónde proviene. Estas reacciones son como un vaso que ya está lleno hasta el borde. Cualquier gota de más hace que todo desborde. La pregunta es, ¿qué llenó esa copa? La mayoría de las veces no es el evento en sí. El atasco en el tráfico no es el problema. La broma no es el problema. El problema es la presión acumulada de deseos y emociones que no encuentran espacio para existir. Piensa en una mujer, llamémosla Ana. Ana siempre ha sido la buena niña, la hija perfecta, la alumna ejemplar, la empleada dedicada. Desde temprana edad aprendió que para ser amada debía agradar. Decir no era egoísmo, expresar ira era feo, priorizarse a sí misma era incorrecto. Así pasó la vida tragando sapos, sonriendo cuando quería llorar, aceptando cuando quería gritar. Reprimió su deseo fundamental de autonomía, de tener su propia voz, de imponer sus propios límites. Externamente, Ana era la persona más calmada y controlada que podrías conocer, pero por dentro, el vaso se estaba llenando. Un día en el supermercado, la cajera pasó un producto con un precio incorrecto, un error de céntimos, y Ana, la calma y controlada Ana, colapsó. Comenzó a discutir con la cajera, con la voz temblorosa y el rostro enrojecido. Las personas en la fila observaban atónitas. Ella no peleaba por los céntimos. Estaba luchando por todas las veces que fue ignorada y permaneció en silencio. Por todas las veces que su jefe se atribuyó el mérito de su trabajo y ella sonrió. Por todas las ocasiones en que su familia exigió su presencia y ella canceló sus propios planes. La rabia que sentía no era por la caja del supermercado, sino por una vida entera de autoanulación. Ese pequeño error fue solo el desencadenante, la gota que colmó un vaso lleno de décadas de deseos reprimidos, por respeto, por espacio, por ser vista. Si notas que estas explosiones o implosiones emocionales parecen carecer de sentido con respecto a la situación, detente y pregúntate, ¿qué es realmente lo que me está causando esto? ¿Qué deseo mío ha sido pisoteado durante tanto tiempo que cualquier pequeña frustración se vuelve insoportable? Esta reacción desproporcionada no es señal de locura, es una súplica de ayuda de tu alma, una advertencia de que tus deseos más legítimos están sofocados y necesitan desesperadamente oxígeno. Y si deseas más historias que emocionan y ofrecen soluciones, suscríbete al canal. Aquí siempre hay algo especial para ti. El tercer signo es uno de los más dolorosos de admitir, la autocompetencia. Es cuando estás a punto de conseguir exactamente aquello que dices desear y de alguna manera tú mismo arruinas todo. Tienes una entrevista de trabajo importante y inexplicablemente pierdes la noción del tiempo. Finalmente empiezas una relación con alguien increíble y de la nada comienzas a ocasionar peleas por motivos insignificantes hasta que la otra persona se aleja. Te inscribes en el gimnasio, decidido a cuidar tu salud, y después de una semana encuentras 1000 excusas para no volver.
Esto no es mala suerte, no es casualidad, es un mecanismo de defensa. Pero, ¿contra qué? Muchas veces es una defensa contra un deseo reprimido que entra en conflicto directo con su objetivo consciente. Imagina la historia de Carla. Carla siempre soñó con ascender a un puesto de liderazgo en la empresa donde trabajaba. Era competente, inteligente, trabajadora. Decía a todos que su mayor objetivo era convertirse en gerente. Y la oportunidad surgió. Su jefe anunció que ella era la candidata más fuerte para el puesto. La promoción era prácticamente segura. Y fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Carla empezó a llegar tarde a reuniones importantes. Cometió errores básicos en informes que antes elaboraba con facilidad. Se volvió distante e irritable con el equipo que pronto lideraría. En pocas semanas, ella misma arruinó su oportunidad. El puesto fue para otra persona. Todos quedaron desconcertados. Carla se sentía destrozada, pero en el fondo experimentaba un extraño alivio. Años después, en un proceso de autoconocimiento, comprendió que, conscientemente, ansiaba el estatus, el salario y el reconocimiento asociado al cargo de gerente. Sin embargo, de manera inconsciente, existía un deseo mucho más poderoso y reprimido: ansiar una vida sencilla y con menos presión. Creció observando a su madre, una ejecutiva de éxito, vivir estresada hasta la enfermedad, sin tiempo para la familia ni para ella misma. En lo más profundo, Carla temía convertirse en su madre. Asociaba el éxito profesional con la pérdida de salud y felicidad. Así, mientras una parte de ella buscaba la promoción, otra, aquella que albergaba ese deseo reprimido de paz, hacía todo lo posible por protegerlo de lo que más temía. La autodestrucción fue la forma en que su inconsciente encontró para decir: no quiero que tengas esa vida. No se estaba sabotando por incompetencia, sino que se estaba protegiendo de un futuro que, en secreto, le aterrorizaba. Por ello, si detectas un patrón de autoboicot en tu vida, no te culpes. No te llames fracasado. Intenta mirar más allá del acto. ¿Qué deseo tuyo puede estar en peligro por ese éxito que dices querer? ¿Qué parte de ti tiene miedo? La autodestrucción puede ser la señal más clara de que tus deseos no están alineados y de que una parte profunda de ti intenta desesperadamente conducirte hacia otro camino. El cuarto signo de que tus deseos reprimidos están dictando las reglas es la sensación de vacío y apatía crónica. Es despertarse por la mañana y no tener ganas de levantarse de la cama. No porque estés físicamente cansado, sino porque nada parece tener sentido. Es mirar tu vida, una vida que quizás incluso sea buena en el papel. Tienes un empleo, amigos, una relación, y sentir un vacío profundo, como si estuvieras viendo una película sobre la vida de otra persona. La alegría parece algo lejano, una emoción que recuerdas haber sentido un día, pero a la que ya no puedes acceder. Las cosas que antes te daban placer, hoy son solo tareas que debes cumplir. Este sentimiento no es depresión, aunque pueda conducir a ella. Es el resultado de vivir una vida desconectada de tu verdadero yo. Es la consecuencia de reprimir, durante años, los deseos que dan color y significado a la existencia. Pensemos en Roberto. Roberto era un abogado exitoso. Tenía un despacho de renombre, un coche importado en la cochera y viajaba a destinos exóticos durante las vacaciones. Para cualquiera que lo observase desde fuera, parecía que había alcanzado el éxito en la vida. Pero Roberto vivía en un estado constante de apatía. Se sentía como un robot, desempeñando funciones sin sentir. El trabajo ya no le aportaba placer. Los viajes eran solo una forma de publicar fotos y mostrar que estaba feliz. Lo que nadie sabía era que el gran deseo de Roberto, desde niño, era trabajar con animales. Soñaba con ser veterinario, tener una granja, vivir una vida más conectada con la naturaleza. Pero la presión familiar, la expectativa de seguir la carrera de su padre, también abogado, le hizo reprimir ese anhelo. Se convenció de que ser abogado era el camino correcto, el que le proporcionaría más dinero y prestigio. Eligió con la cabeza, no con el corazón, y el resultado fue una vida externamente perfecta y internamente vacía. La apatía que sentía era su alma protestando, era su deseo reprimido gritando en silencio: esta no es tu vida, esto no es lo que vinimos a hacer aquí.
El vacío no era la ausencia de cosas, sino la ausencia de sí mismo en la propia existencia. La energía vital, la pasión, la alegría, todo ello proviene de la expresión de nuestros deseos más auténticos. Cuando los reprimimos, cortamos nuestra fuente de energía. La vida se vuelve en blanco y negro. Por eso, si te sientes crónicamente apático y vacío, a pesar de tener todo para ser feliz, tal vez lo que falte no sea algo externo. Quizá lo que falta seas tú, el verdadero tú, aquel que dejaste atrás hace mucho tiempo para vivir la vida que creíste que debías vivir. Ese vacío es una invitación a recuperar tus deseos olvidados y finalmente comenzar a colorear tu propia vida. El quinto y último signo es, quizás, el más revelador. Son tus sueños, tus fantasías y tus lapsos. Nuestro inconsciente no habla nuestro idioma lógico y racional. Se comunica mediante símbolos, imágenes y actos fallidos. Y es durante la noche, cuando nuestras defensas racionales están bajas, que los deseos reprimidos encuentran un escenario para manifestarse, nuestros sueños. ¿Alguna vez has tenido sueños recurrentes? Sueños en los que siempre estás volando, o siendo perseguido o perdiendo un vuelo. Estos no son meros guiones aleatorios. Muchas veces son metáforas poderosas. Soñar que estás volando puede representar un deseo reprimido de libertad, de liberarte de una situación opresiva en tu vida real. Soñar que te persiguen puede simbolizar el miedo a afrontar ese deseo, la sensación de que algo dentro de ti te está acechando. A Juliana, por ejemplo, soñaba repetidamente que estaba desnuda en un lugar público. Siempre despertaba con vergüenza y ansiedad. En la vida real, Juliana era una persona extremadamente reservada y controladora. Medía cada palabra, cada gesto, por miedo a lo que los demás pudieran pensar. Reprimía su deseo de ser espontánea, de ser auténtica, de simplemente ser sin preocuparse demasiado por el juicio ajeno. El sueño de estar desnuda era su inconsciente diciendo, quiero exhibirme, quiero ser vista tal como soy, sin máscaras, sin ropas, sin disfraces. El sueño era la manifestación de su deseo reprimido de vulnerabilidad y autenticidad. Además de los sueños, presta atención a tus fantasías, esos pensamientos que surgen de la nada cuando estás en el tráfico o en la ducha. Fantasías sobre dejar el trabajo y abrir un café en la playa. Fantasías sobre terminar una relación y viajar solo por el mundo. Muchas veces las descartamos como tonterías, cosas de película. Pero no son tonterías, son ensayos del alma. Son ventanas a nuestros deseos más profundos. Y en última instancia, los lapsus, los famosos actos fallidos. Cuando quieres decir una cosa y sin querer, dices otra. Llamas a tu pareja actual por el nombre de tu ex. Dices no quiero, cuando en realidad querías decir quiero. Estos pequeños errores no son accidentes. Son la verdad de tu deseo reprimido, filtrándose por la rendija de tu control consciente. Revelan lo que realmente sientes, por debajo de la capa de convenciones sociales. Tus sueños, tus fantasías y tus lapsus son el GPS de tu alma. Constantemente te muestran el camino de regreso a casa, hacia tus deseos más auténticos. Ignorarlos es como conducir por una carretera oscura con los faros apagados. En algún momento te perderás. Aprender a escucharlos es el primer paso para retomar el control de tu camino y comenzar a conducir hacia la vida que secretamente has querido vivir siempre. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios qué es lo que más te emocionó de esta historia. Quiero ver quiénes realmente captaron el mensaje de hoy. Si este mensaje ha tenido sentido para ti, suscríbete para formar parte de esta comunidad que cree en el cambio. Lo que has oído hoy es solo el principio de un cambio. Este vídeo de al lado puede responder a algo que quizás ni siquiera sabías que necesitabas entender. Haz clic ahora y descúbrelo.